Mientras muchos ingenuos en el mundo siguen creyendo que Canadá es el paraíso de la paz, la cortesía y los bosques interminables, la realidad que se esconde detrás de sus fronteras es tan aterradora que ni siquiera las mentes más retorcidas podrían haberla imaginado. Lo que están a punto de descubrir no es un simple conflicto comercial, ni un berrinche diplomático. Es el principio del fin para un país que hasta hace poco era considerado el refugio de los sueños. Sí, queridos amigos, Canadá está cayendo en picada. Su economía, su estabilidad social y su imagen internacional se están desmoronando como un castillo de naipes azotado por un huracán. Y todo esto mientras el resto del mundo observa en silencio, incapaz de comprender la magnitud del desastre que se avecina. Desde el primer segundo en que Canadá decidió desafiar a Estados Unidos con un impuesto digital del 3%, un porcentaje ridículo que apenas cubre el café diario de un ejecutivo de Silicon Valley, comenzó a cavar su propia tumba. Esta medida, presentada como un acto heroico de justicia fiscal, es en realidad un desesperado manotazo de ahogado por parte de un gobierno que se hunde en la incompetencia y la corrupción. Porque, seamos honestos, ¿quién en su sano juicio piensa que golpear a las multinacionales estadounidenses, las mismas que alimentan el consumo global, iba a pasar sin consecuencias? Canadá no solo se metió con gigantes como Apple, Amazon y Meta, sino que se lanzó contra el mismísimo sistema nervioso del comercio internacional. Y lo peor de todo, no lo hizo desde la fuerza ni desde una posición de poder, lo hizo desde la desesperación más absoluta. Mark Carney, ese supuesto estratega brillante, no es más que un marioneta disfrazada de tecnócrata. Su plan no es más que un castillo en el aire, que ahora se desmorona sobre las cabezas de millones de canadienses que pronto se quedarán sin empleos, sin ahorros y sin futuro. Mientras tanto, Europa, que fue presentada como el gran aliado en esta cruzada contra Estados Unidos, en realidad se frota las manos esperando ver a Canadá fracasar. Europa no necesita a Canadá, Europa nunca necesitó a Canadá. Lo único que hacen es usarlo como carne de cañón, como el canario que mandan primero a la mina para ver si el aire es tóxico. El nuevo primer ministro canadiense, cegado por un nacionalismo torpe y anacrónico, creyó que podía aliarse con Europa y Australia para darle la espalda a Estados Unidos, pero lo que consiguió fue aislar a su país del mercado más grande y poderoso del planeta. Un mercado que ahora observa cómo Canadá se retuerce entre sanciones, boicots y amenazas veladas que pronto se volverán explícitas. Mientras Canadá juega a ser un héroe fiscal, sus ciudadanos empiezan a sentir el verdadero costo de esta guerra silenciosa. Las cadenas de supermercados comienzan a vaciarse, los medicamentos importados escasean y los precios suben como un cohete descontrolado. Las pequeñas y medianas empresas, incapaces de competir con los aranceles que ahora se multiplican, están quebrando a un ritmo escalofriante. Y si alguien cree que esto es una exageración, basta con mirar las últimas cifras de desempleo. En apenas 3 meses, más de 700,000 canadienses perdieron sus empleos en los sectores tecnológicos, agrícolas y de manufactura. Un éxodo masivo de talento está comenzando, con miles de jóvenes profesionales huyendo hacia Estados Unidos, Reino Unido o incluso Australia, buscando salvarse del naufragio que se avecina. Pero la catástrofe no termina ahí. Trump, el gran villano en esta narrativa simplista que inventó Canadá, en realidad fue quien intentó tenderle la mano en múltiples ocasiones. Desde el primer día de su mandato, Trump le envió señales claras a Ottawa para mantener la cooperación económica y estratégica. Sin embargo, cegados por un falso sentido de superioridad moral, los líderes canadienses decidieron morder la mano que les daba de comer. El resultado, una cascada de represalias que apenas está comenzando. Los aranceles del 400% que Trump amenazó con imponer no son una broma ni un recurso retórico, son una realidad que ya ha empezado a golpear a las exportaciones canadienses. Y no hablamos de productos de lujo, hablamos de lácteos, cereales, madera y minerales fundamentales para la economía canadiense. En las provincias rurales, donde la agricultura y la ganadería son el corazón económico, los agricultores se ven obligados a malvender su producción o peor aún, dejarla pudrir.
La desesperación crece, los suicidios en el campo canadiense están alcanzando niveles históricos, mientras las familias pierden generaciones de trabajo. Mientras tanto, en las grandes ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal, la violencia urbana está en aumento. Bandas organizadas están aprovechando del caos económico para tomar el control de barrios enteros. La policía, incapaz de lidiar con la falta de recursos y personal, ha comenzado a retirarse de algunas zonas. Lo que antes era una nación símbolo de seguridad y bienestar, ahora se convierte en un campo minado de incertidumbre, robos y asesinatos. La narrativa oficial, esa que intentan vendernos con sonrisas diplomáticas, oculta la verdad. Canadá está al borde del colapso social. El sistema de salud, orgullo nacional durante décadas, se tambalea por la falta de suministros importados y el éxodo masivo de médicos y enfermeros hacia países con economías más estables. Las listas de espera para una cirugía menor ya superan el año y medio. En las farmacias, encontrar medicamentos básicos como antibióticos o analgésicos es una misión casi imposible. Los padres desesperados recorren kilómetros para encontrar jarabes para sus hijos, mientras los hospitales improvisan con remedios caducos o alternativas peligrosas. Y en medio de todo este desastre, la clase política canadiense sigue aplaudiendo a sí misma. Celebran su valiente enfrentamiento contra Estados Unidos, convencidos de que están escribiendo una epopeya moderna. Lo que no saben o fingen no saber es que están escribiendo el epitafio de un país que hasta hace poco se enorgullecía de su estabilidad y prosperidad. La ironía más cruel es que mientras Canadá se hunde en esta pesadilla, Trump celebra cada paso en falso desde su búnker dorado. Para él, cada fábrica que cierra en Ontario, cada familia que pierde su casa en Quebec, cada granja que se abandona en Manitoba es una victoria estratégica. No porque odia a Canadá, sino porque demuestra que nadie puede desafiar al imperio estadounidense y salir indemne. Pero la tragedia no se queda en las fronteras canadienses. Europa y Australia, esos supuestos aliados que aplauden desde lejos, pronto dejarán a Canadá como una piedra caliente. Ya han comenzado a firmar acuerdos bilaterales directos con Estados Unidos, asegurando sus propios intereses y dejando a Canadá solo, traicionado y olvidado. Reino Unido, siempre oportunista, ya está negociando ventajas comerciales con Washington mientras sonríe hipócritamente a Ottawa en las conferencias internacionales. Australia, por su parte, está explorando nuevas rutas comerciales en Asia, preparando el terreno para dejar a Canadá colgado de la brocha. Y mientras tanto, el ciudadano canadiense promedio, ese que pagaba orgullosamente sus impuestos y presumía de vivir en un país modelo, se enfrenta a la peor pesadilla de su vida. La inflación ha pulverizado los ahorros familiares, la inseguridad alimentaria acecha incluso a los hogares de clase media. La gente hace colas interminables, recordando escenas de países en guerra. El turismo, otro de los pilares económicos, ha desaparecido. Las imágenes de caos, violencia y hospitales colapsados han destruido la reputación internacional de Canadá en tiempo récord. Los hoteles están vacíos, los aeropuertos se han convertido en estaciones fantasmales y las agencias de viajes cierran una tras otra. Pero lo más oscuro de esta historia apenas comienza. En un intento desesperado por mantener el control, el gobierno canadiense ha comenzado a implementar medidas autoritarias disfrazadas de protección nacional. Se multiplican los reportes de detenciones arbitrarias, confiscaciones de bienes y bloqueos informativos. La prensa libre, uno de los orgullos de la nación, ahora vive bajo constante amenaza. Periodistas independientes están siendo silenciados, perseguidos o desaparecidos. ¿Y el resto del mundo? Bien, el resto del mundo observa con horror y curiosidad mórbida. Los medios internacionales aprovechan cada nueva tragedia para alimentar el morbo global. Las cadenas de noticias emiten especiales de última hora, mostrando imágenes de familias canadienses huyendo por carreteras desiertas, de hospitales colapsados, de supermercados destruidos y de cadáveres envueltos en sábanas improvisadas. Lo que antes era un país ejemplo de democracia, libertad y progreso, ahora es un laboratorio distópico donde se experimenta con el dolor y la desesperación humana. La imagen de la hoja de arpe roja, símbolo de paz y esperanza, ahora parece manchada de sangre y lágrimas en cada portada.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump se presenta como el gran protector de la estabilidad mundial. Cada discurso suyo se convierte en una celebración de la debacle canadiense, una advertencia al resto del mundo. Esto les pasará a todos los que se atrevan a desafiarme. Y quizás lo más trágico de todo es que Canadá se autodestruyó. No hubo invasión militar, no hubo bombas ni misiles. Todo empezó con un impuesto del 3%, un simple 3%, que desató una reacción en cadena devastadora, destruyendo en meses lo que tomó generaciones construir. Ahora, miles de refugiados canadienses comienzan a llegar a la frontera sur de Estados Unidos, buscando un respiro de la pesadilla. Muchos son rechazados, otros son detenidos y otros simplemente desaparecen. Los campos improvisados en la frontera empiezan a desbordarse, recordándonos las peores crisis humanitarias de la historia moderna. Este es el verdadero rostro de la nueva guerra silenciosa que Canadá decidió librar, un conflicto que no solo destruye economías y alianzas, sino también almas y sueños. Cada familia